Todo comienza en un día normal en la Tierra. Bueno, era normal hasta que un hombre caminaba y sospechosamente cuando un auto estaba por arrollarlo, él desaparece. Wow, 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 wow. Segundos después, una chica estaba en una biblioteca estudiando cuando su teléfono suena y al contestarlo le dicen que vienen por ella. En este momento tiene una sensación demasiado extraña y nota como unos hombres salen de las paredes, dejándola completamente rodeada mientras oye la voz de nuestro prota quien le dice que debe correr, algo que ella intenta pero los hombres le cerraban el paso y como puede logra evitarlos, corriendo por los pasillos mientras seguía las indicaciones de nuestro prota, quien la llevaba hasta una puerta la cual abre con algo de dificultad y se encierra allí, aunque el miedo comienza a inundarla y más al ver que una parte del vidrio se rompe. Los hombres comienzan a forzar la puerta, por lo que asustada se aleja y por el teléfono le avisa que debe fijarse en su espalda, donde una mano aparece y la toma, llevándosela de allí y dejando solo el teléfono cuando aquellos hombres lograban abrir la puerta. Mientras tanto, nuestro prota Wang corría a toda velocidad con la chica en sus brazos, abriéndose paso en medio de las personas y saltando con gran potencia sobre ellos. Incluso se impulsa con mucha fuerza hasta otro edificio, esquivando a su tiempo un disparo de aquellos hombres quienes lo estaban persiguiendo, por lo que entonces deja a la chica en el suelo y con ella activa un escudo de protección al dejarle un reloj. Luego se gira hacia aquellos hombres y salta hacia su dirección, comenzando a luchar sin pensarlo y dando bastantes golpes efectivos que además llevan una poderosa carga eléctrica, con lo que aquellos hombres no pueden hacer nada en contra de su habilidad y la agilidad de nuestro prota, aunque estos mismos hombres no se rinden y le preguntan por la chica, así que Wang con un impulso comienza a moverse a través del aire, lo mismo que hacen aquellos hombres decididos a no perderlo, aunque nuestro prota lo sigue golpeando e incluso con más fuerza logra impactar a los tres hombres contra un edificio, causando una gran destrucción pero dejándolos inmóviles, aunque uno de los hombres seguía todavía en el aire y Wang supone que no tiene más alternativa. Aquel hombre responde que no podrá hacer nada y usando su poder logra levantar un edificio por completo en el aire para luego arrojárselo a nuestro prota, quien simplemente extendiendo su mano logra que se detenga y para asombro de aquel hombre logra destruirlo por completo, además que lo comprime en grandes partes y crea un cubo frente a él, el cual se desintegra en partes y envía con mucho poder hacia aquel hombre, quien intentaba defenderse, pero el poder de nuestro prota era tanto que cada impacto genera una gran explosión de luz, cegando por completo a aquel hombre, el cual se asombra al notar que estaba en otra dimensión e incluso intentaba dispararle, pero Wang le avisa que en este lugar no puede hacer nada y con solo pensarlo, el suelo de todo el lugar cambia y se convierte en agua, así que aquel hombre comienza a hundirse mientras que nuestro prota dice que espera y esta vez todo tenga un final diferente. Y si nos guiamos por las manecillas del reloj, parece que volvió en el tiempo. Un momento después, la chica de antes, quien se llamaba Shen, despierta muy confundida cuando su compañero le dice que tiene un problema que no puede resolver y necesita su ayuda en lugar de verla durmiendo, por lo que Shen acepta y se levanta sin fijarse en el reloj que Wang le había dejado antes. Todo esto comenzó cuando nuestro prota estaba con sus compañeros y con Shen en un local jugando un poco y bebiendo, aunque Shen pierde y debe responder una pregunta con sinceridad. Nuestro prota, algo avergonzado, solo puede verla cuando los chicos dicen que ella debe confesar cuál es el chico que le gusta, algo que ilusiona bastante a Wang, pero sus compañeros le dicen que es imposible que ella guste de él, ya que hay muchas mejores opciones. Eso tuvo que doler. Así que todos esperan que ella responda. Incluso nuestra prota siente que no puede esperar justo cuando ella confiesa que Wang es el único que le ha gustado desde la primaria. Esto los asombra a todos y más a nuestro prota, quien estaba cumpliendo su mayor sueño, que Shen le declarara que gustaba de él. Unas horas después, un grupo de chicos liderados por Jun estaban golpeándolo, ya que no podrían aceptar que alguien como él le quitara a la chica de los sueños a su líder, aunque nuestro prota les rogaba que lo hablaran y que llegaran a un acuerdo, pero los hombres solo lo golpeaban y Jun incluso tomaba el teléfono de nuestro prota para llamar a Shen, ya que ella debe ver lo que le sucederá a su acosador, aunque la chica miraba preocupada lo que le estaban haciendo a nuestro prota y quien les grita que no deben involucrarla a ella, pero Jun le pregunta quién cree que es mejor
mejor para Shen. Wang toma la decisión de decirles que ellos nunca merecerán a una mujer tan especial como lo es Shen y golpea con fuerza la cabeza de uno de los hombres, consiguiendo liberarse y se lanza al río, algo que asombra a Jun, quien no pensaba que llegaría a esos extremos y de inmediato comienza a llamar a Wang, pero al no verlo no sabe qué hacer, mientras que nuestro prota bajo el agua solo podía pensar en Shen, ya que ella había sido el amor de su vida y no soportaba no poder protegerla, recordando cómo cuando era niño él corrió lejos de todos con algunas heridas, pero estaba lloviendo bastante y no podía marcharse, así que esperó durante algunos minutos y todos salían de la escuela sin ni tan siquiera fijarse en él, aunque cuando Shen iba de salida ella lo reconoció y le preguntó si no tenía paraguas. Wang lo negó, pero no aceptó su oferta de acompañarla bajo el paraguas de ella, ya que esperaría que dejara de llover, pero Shen se preocupa al ver que una de sus heridas sangraba, por lo que se acerca con cuidado y aunque Wang se negaba, ella logra ponerle una cura para que no sangre demasiado, justo cuando dejaba de llover y ella le proponía que fueran juntos a casa, lo cual lo dejó bastante impactado porque nunca esperó que alguien como ella se le acercara. En ese momento, nuestro prota abre los ojos y nota una luz al fondo del río, por lo que curioso se acerca y toma un pequeño cubo, el cual se ilumina con bastante intensidad y se mueve a gran velocidad entrando en su cuerpo. Eso llena de miedo a nuestro prota y no sabe qué hacer. Además, siente un fuerte dolor que lo recorre mientras que comienza a ver un túnel que lo envía a un lugar que no conoce. Segundos después, abre los ojos en un lugar totalmente desconocido y piensa que murió ahogado. Aunque al levantarse lo primero que piensa es que lo raptaron los extraterrestres. Y sí, esa es una buena teoría. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. Pero una voz lo llama anfitrión y le dice que puede teletransportarlo en un radio de 15 metros, justo cuando Wang mira que ahora estaba sobre el puente donde estaban antes, algo que lo llena de miedo, pero nota que también se queda suspendido en el aire. Incluso puede ver que Jun y los demás estaban buscándolo, algo que no logra entender, pero rápidamente desaparece de allí, apareciendo nuevamente en un salón de la academia, algo que aún no entiende totalmente, y al oír la voz que le habla pregunta quién es y qué hace dentro de su cuerpo, pero aquella voz le dice que alguien se acercaba, aunque segundos después, cuando el guardia entraba al lugar, solo ve los rastros de agua en el suelo sin entenderlo. Unas horas después, nuestro prota ya estaba en su casa, donde luego de darse una ducha, Shen lo llama preocupada porque no sabía nada sobre él, pero Wang le dice que logró llegar a casa sin problemas, algo que molesta a Shen porque no le había dicho nada y propone avisar a la policía, pero él no lo ve necesario porque no saben que logró escapar y supone que todavía deben estarlo buscando. Además, cree que deben descansar porque han sucedido muchas cosas y cuelga sin dejar que Shen le responda, así que se tumba en su cama pensando en lo que sucedió y aquella voz le pregunta si ya estaba más calmado. Eso llena de miedo nuevamente a Wang y la voz le dice que le explicará todo, comenzando a hacer que nuestro prota levite y en segundos lo ingresa nuevamente en aquel espacio, donde Wang reconoce el mismo lugar mientras que aquella voz le explica que establecieron una conexión y ahora será designado como el usuario del cubo orádrico del sistema universo definitivo. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Por lo que es un cubo de espacio portátil espacial. Nuestro prota no logra comprenderlo del todo, pero le parece bastante interesante y le pregunta por qué lo teletransportó antes. El cubo le dice que lo hizo para cumplir su mayor sueño y lo hace elevarse, llevándolo sobre las nubes porque cumplirá su sueño de ser el rey del mundo. Unos minutos después, nuestro prota aparece sobre un edificio y se asusta al ver la altura a la que está, por lo que se asegura aterrizar en el borde del lugar y el cubo le avisa que no podrá usar otra teletransportación en unos minutos debido a la falta de energía. Esto asombra a nuestro prota, quien no comprende aún cómo funciona el cubo ni cómo recargar la energía, pero sí quisiera poder controlar el lugar al cual se teletransporta, porque no quiere que en un momento lo haga hacia un lugar donde no tenga ningún apoyo y termine herido. El cubo le explica que hay una forma de poder ver el lugar al cual quiere ir, pero para esto no debe usar sus ojos físicos, sino que debe ver con su núcleo, ya que al concentrarse lo suficiente podrá ver las ondas de radiación a su alrededor, con lo que podrá percatarse de cualquier cosa en un radio de varios metros a la distancia, algo que asombra a Wang porque entonces empieza a ver que su cuerpo está bastante diferente, pero intenta lo que aquella voz le dice y se concentra, consiguiendo empezar a ver varios lugares cercanos, incluso consigue ver algunas personas
personas en sus actividades comunes y un gato que parece percatarse de su habilidad, por lo que vuelve nuevamente a aquel espacio del cubo, quien le dice que usar estas habilidades consume bastante energía y para ser un principiante lo estaba haciendo bastante bien, aunque nuestro prota se siente demasiado cansado y con un dolor en su pecho, así que no puede evitar caer inconsciente al suelo. Minutos después, Wang despierta y habla con el cubo, ya que se supone y lo envió de regreso a su cama. El cubo lo confirma y le explica que incluso tuvo que separarse por un momento de su cuerpo para no seguir consumiendo su energía, ya que si su anfitrión muere, él también desaparecerá. Esto asombra bastante a Wang, quien le pregunta si esto significa que ahora era un superhumano. El cubo lo acepta y Wang comienza a preguntarle por su creador. Además, intentaba buscar información en internet, pero no consigue nada útil y se decepciona ya que todavía tiene muchas preguntas. Justo en este momento Shen le envió un mensaje deseándole que tenga un buen descanso y espera que pronto puedan almorzar juntos, lo cual lo llenaba de ilusión, pero inevitablemente comienza a recordar a Jun y su pandilla, por lo que toma la decisión que no permitirá y ellos vuelvan a molestar a Shen, así que le pregunta al cubo cómo puede hacerse más fuerte y no gastar tanta energía. El cubo le explica que tiene una función automática de actualización, lo que significa que cuando absorba una gema de energía su poder aumentará, así que básicamente necesitaría piedras para obtener energía, aunque Wang pregunta si piedras comunes son suficientes. El cubo lo confirma, aunque hay algunas gemas que contienen muchas más energía, tales como una crismatita que él tiene cerca y el diamante en el anillo de su madre. Cosas que nuestro prota me entregaría porque si no lo botan de la casa, ya que son los tesoros de sus padres. El cubo lo comprende y le dice que entonces tiene otra opción porque hay una piedra en el jardín, así que Wang sale decidido y de camino le pregunta el por qué lo ayuda. El cubo le repite que lo hace para cumplir su sueño de ser el rey del mundo, aunque Wang le dice que no tiene un sueño así y solo quiere proteger a Shen, a lo que el cubo responde que el mundo es mucho más peligroso de lo que se imagina, por lo que si quiere protegerla debe estar dispuesto a conseguir todo lo posible. Nuestro prota lo acepta y decide usar su visión de radiación comenzando a analizar todo el terreno a su alrededor. Entonces se encuentra la piedra bajo un árbol y la toma, aunque le sigue pareciendo una piedra bastante común y corriente, pero en ese momento es llevado nuevamente al otro plano, donde el cubo le dice que debe entregar la piedra, algo que él hace y el espacio absorbe la piedra, consiguiendo alimentarse de manera inmediata y Wang siente el efecto en su cuerpo, ya que una energía lo recorre y el cubo le explica que al ser una piedra bastante básica, solo le dará un poco de potenciación en su fuerza y resistencia, pero si consigue más piedras su ADN se irá potenciando y en muy poco tiempo se convertiría en el rey del mundo. Al siguiente día, Wang despierta asustado al ver que se le hacía tarde, por lo que al estar en la academia, Shen le pregunta por qué le colgó de esta manera la noche anterior, pues estaba muy preocupada. Mientras que el cubo le dice que ella tiene frecuencias bastante alteradas al hablar con él. ¡Qué información tan importante! Pero nuestro prota solo le agradece por preocuparse tanto justo cuando uno de los chicos cae al suelo, ya que en la entrada aparece Jun con su grupo. Nuestro prota le pide a Shen que vaya hacia su puesto y no se preocupe por él, mientras que Jun comenzaba a preguntar por Wang, quien estaba escondido en su puesto y con miedo le pregunta al cubo si podrían usar el poder contra estos chicos. Este lo confirma porque esos chicos solo tienen nivel 5 de combate, mientras que él tiene 22. Esto le daba un poco de esperanzas a Wang y es Shen quien se levanta gritándole a Jun que no debe estar molestándolos, pero el chico solo se acerca riéndose porque supone que Wang es tan cobarde que se esconde detrás de una chica y le explica que no tiene nada en contra de ella, pero Shen sigue defendiendo a nuestro prota, quien le toca el hombro agradeciéndole por la ayuda, pero ahora él se encargará y terminará con esto. Palabras que molestan bastante a Jun porque lo estaba desafiando y le advierte que se está metiendo con la persona equivocada, pero nuestro prota fácilmente le quita la mano y con su fuerza aumentada lo sostiene, amenazándolo que si vuelve a molestarlos o a interrumpir la clase se pondrá bastante grosero, lo que asusta un poco a Jun por este cambio de actitud y esa fuerza tan repentina. Pero entonces el maestro llega y Jun le habla al oído a nuestro prota, citándolo a la salida de clases para arreglarlo como debe ser. Luego de eso se marcha y Shen le pregunta qué le dijo, pero Wang le miente asegurándole que no los molestaría más. Minutos después, Jun no puede creer que Wang tuviera tanta fuerza y se alegra cuando sus compañeros le dicen que ya tienen todo lo que les mandó a pedir.
Unas horas después, nuestro prota llega al salón de deportes y pregunta a unos chicos dónde estaba Jun. Ellos se asombran al ver su decisión y la forma amenazante de hablar, mientras que Jun y su grupo más cercano comienzan a burlarse porque viniera, ya que tuvo suerte de escapar la noche anterior, pero en esta ocasión no tendrían la misma suerte, al tiempo que el cubo le habla a nuestro prota diciéndole que hay 3 enemigos y la probabilidad de victoria es solo del 20%, lo que de inmediato le quita toda la confianza que llevaba. al tiempo que Jun se alegra por ver su miedo y le dice que será razonable si promete no volver a acercarse a Shen, además de arrodillársele y pedirle perdón, pero nuestro prota solo le dice que no pensaba y el gran jefe de la ciudad del norte no fuera capaz de luchar uno contra uno. Esto molesta a Jun ya que está usando juegos mentales y se llena de ira cuando Wan le recuerda que esta mañana fue amable al no darle una paliza, pero en este momento un hombre avanza en medio de todos, diciéndole a su jefe que él se encargará de darle una paliza a ese chico, lo que de inmediato hace que todos lo animen porque Qiang es el mejor peleador que tienen y Jun acepta dejarlo, mientras que nuestro prota le pregunta al cubo, quien le dice que el nivel de combate de Qiang es de 10 puntos, algo que lo tranquiliza pero igualmente no se confiaría, así que cuando Qiang se lanza a atacarlo solo se centra en comprender sus ataques y defenderse, logrando bloquear la gran mayoría de estos ataques. Al mismo tiempo, Shen estaba todavía en el salón de clases y se preocupaba bastante ya que Wan no le contestaba, así que tiene un mal presentimiento de todo lo que estaba pasando. Nuestro prota por su parte sigue esquivando a Qiang, quien comienza a cansarse y Jun se percata de las intenciones de Wang, por lo que le ordena a Qiang que lo elimine, pero nuestro prota aprovecha el momento preciso para bloquear un golpe y comienza su ataque, dándole un poderoso golpe en el rostro y luego lo envía contra una pared, dejando a Qiang en el suelo sin poder levantarse de nuevo. Esto preocupa a todos los demás chicos porque su mejor peleador cayó, mientras que nuestro prota les pregunta quién de ellos es el siguiente, pero Jun solo se ríe porque no es el primer tipo que alardea de lo que puede hacer, aunque todos al final terminan cayendo y ahora quiere ver lo que puede hacer contra todos al mismo tiempo. Eso preocupa a nuestro prota, aunque el cubo le dice que con la derrota de Qiang su porcentaje de victoria subió al 30%. Jun da la orden y todos comienzan a acercarse, así que nuestro prota sabe que no tiene más opción que luchar de frente, por lo que se defiende y da golpes a todos los que se acerquen, aunque recibe algunos sin poder esquivarlos, pero el cubo le advierte de su espalda y nuestro prota consigue alejarlos por unos segundos mientras retoma el aire, lo que divierte a Jun porque solo estaban comenzando, pero Wan está molesto ya que lo atacan por la espalda y con mucha fuerza le da una patata muy bien colocada, enviando a uno de los chicos al suelo para luego hacerlo volar por unos segundos, dejando a todos asombrados. Jun sabe que si no acaba con Wan en ese momento se convertirá en un gran problema, por lo que les ordena luchar con todo y nuestro prota corre hacia las gradas, pensando que luchar es demasiado agotador y luego ataca a los chicos, consiguiendo derribarlos para luego enfrentarse a más, aunque uno de ellos logra someterlo por la espalda y termina recibiendo una fuerte patada que lo envía adolorido al suelo. Jun anima a sus compañeros para que sigan dándole una paliza, aunque nuestro prota usa todos sus recursos y reflejos para golpearlos, logrando dejar a varios heridos en el suelo e incluso tomando a uno de los chicos y girando con él lo envía hasta Jun, el cual recibe un fuerte golpe en el rostro y cae al suelo, viendo impactado como nuestro prota derrota a todos los demás chicos y los dejaba heridos, llenando de miedo a Jun, quien entiende que cometió un error y no debió meterse con alguien tan fuerte, al tiempo que Wang avanza hacia Jun, pero el cubo le advierte que su energía estaba totalmente agotada, algo que nuestro prota sabe pero debe aprovechar para darles una lección, mientras que Jun solo lloraba y rogaba que se alejara de él. En ese momento las luces se encienden por completo y un chico llega burlándose por el espectáculo que le dieron, mientras que Jun se levanta asustado al reconocer a Huo, el líder de la pandilla del sur, pero el chico solo le reclama a Jun pues cómo puede llamarse el líder de la pandilla del norte y perder con sus compañeros contra un novato, lo que nuestro prota aprovecha para interrumpir ya que no le importan sus problemas, pero nunca debieron involucrar a Shen, al tiempo que el cubo le recomienda que se marche porque su nivel de energía era demasiado bajo, justo cuando Huo le dice a Jun que le mostrará lo que es una verdadera pelea, así que con todo su grupo se lanzan a atacar, lo que Wan aprovecha para comenzar a correr y cuando llega a un punto usa su habilidad de teletransportación, llegando rápidamente hasta el interruptor con lo que apagaba todas las luces. Eso deja desconcertados a todos los chicos y sin poder ver claramente, pero Wang lo aprovecha para ir directamente por Huo y de un solo gancho lo estampa
estaba contra el suelo. Luego se enfocan los demás miembros de la pandilla y cuando uno de ellos consigue encender las luces se asombra al ver que todos estaban en el suelo derrotados, lo que incluso impacta a Jun porque no cree que Wang sea humano. Pero en este momento las puertas suenan ya que los administradores del lugar exigen que las abran. Allí también estaba Shen, quien sabía que Wang estaba ahí dentro y corría peligro, pero en el interior del lugar Jun intentaba escapar, algo que nuestro prota no le permite, mientras que aquel chico se arrodilla prometiendo que no le haría nada más y le ruega que lo deje irse, pero Wang le dice que debe hacer algo especial para poder confiar en él, así que cuando las puertas se abren nuevamente ven a Jun, quien fingía estar golpeando a nuestro prota, el cual después de unos minutos fue asistido y junto a Jun mintieron diciendo que fue una pelea entre las dos pandillas en la cual Wang se vio involucrado sin culpa, pero al menos sabe que resolvió este asunto y no volverán a meterse con Shen. Al siguiente día nuestro prota decidió que debía conseguir algunas joyas para hacerse mucho más fuerte y no llegar a su límite tan pronto, pero las joyas costaban demasiado y emprendió un viaje para poder conseguirlas en la naturaleza, teniendo también invitaciones nada discretas por parte de una sugar para ayudarle a conseguirlas. Rico. Bien. Rico. Pero espera, ¿cuál es el crimen? Pero nuestro prota estaba decidido a encontrar las mejores gemas en la naturaleza e incluso gastó sus ahorros en herramientas, aunque luego de unas horas se frustró demasiado ya que las gemas que encontró estaban más de 15 metros bajo tierra o estaban en el interior de una roca gigante, por lo que acceder a ellas era prácticamente imposible. Justo cuando el cubo le dice que sintió la presencia de una gema muy poderosa en un lugar hueco bajo tierra, pero no puede teletransportarlo porque para llegar a este lugar debe haber algo que conecte con esta cueva, así sea solamente de 1 centímetro. Esto hace pensar a Wang, quien va hasta un arroyo cercano y supone que el agua se filtra en todas partes, por lo que concentrándose en esa cueva logra llegar hasta allí, algo impresionante porque es bastante grande y fría. Incluso una pequeña rana lo asusta en el camino, pero el cubo le avisa que las gemas ya estaban a unos metros, algo que no le agrada a Wang porque nota una pared de roca frente a él, lo que significa que no podría avanzar, aunque oye algo de viento del otro lado y supone que debe haber una manera de llegar hasta allí, por lo que notando una apertura en una parte de la roca se concentra y logra teletransportarse al otro lado de la pared, algo que lo emociona, y cuando caminaba casi cae por un risco, perdiendo su linterna en el proceso y esta cae al vacío, así que se sienta y comienza a buscar las gemas encontrándolas a varios metros, pero piensa cómo poder llegar hasta allí ya que no puede caminar a este lugar, sin darse cuenta que una serpiente gigantesca se acercaba lentamente y cuando estaba por devorarlo, Wang usaba su teletransportación hacia otra roca cercana, dejando completamente confundida a la serpiente, mientras que Wang usaba su teletransportación varias veces más y caminaba un poco, ya que debía dejar descansar su energía, pero al llegar a un punto piensa en las opciones para conseguir las gemas, ya que estaban en un lugar de difícil acceso y no hay un suelo firme, lo que significaría una caída muy segura, así que toma la decisión de atar algunas cuerdas que le den más seguridad, sin percatarse nuevamente que la serpiente le respiraba en la nuca, ya que solo estaba pensando en que sería Superman cuando obtenga las 12 gemas que el cubo encontró. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Segundos después consigue bastantes gemas, emocionándose por su brillo y su color resplandeciente, así que las guarda y va por una de las últimas, aunque debe lanzarse al aire para atraparla, logrando subir de nuevo gracias a su cuerda y se pregunta qué habrá en el fondo ya que no sabe si es agua, por lo que usa su visión de radiación para analizarlo, pero entonces nota algo que sube y estaba a su lado, viendo impactado a aquel monstruo, así que lleno de miedo retrocede mientras intentaba usar la pala como arma, pero no hay nada que pueda hacer contra un monstruo de este tamaño y al final resbala, comenzando a caer aunque en el aire y como puede esquiva el ataque de la serpiente, quedando suspendido gracias a la cuerda. Pero como la vida del salado no tiene descanso, se le rompe la cuerda. ¡Se murió! Así que cae al agua donde la serpiente se lanza a atacarlo. Nuestro prota como puede utiliza la pala para defenderse y logra impactar en algunas ocasiones, pero la serpiente lo rodea y comienza a apretarle todo el cuerpo, dejándolo sin aire, y él le pregunta al cubo por qué no puede ir a esa dimensión. Este responde que no puede llevar a seres vivos más grandes que él, así que Wang entiende que se debe a que la serpiente lo tiene rodeado, por lo que con sus últimas fuerzas impacta el cuerpo del monstruo, logrando que lo libere, así que mientras quedaba inconsciente logra ir a la dimensión de
del cubo, algo que lo anima y pide que use todas las gemas, pero el cubo le explica que al conseguir 11 gemas puede sintetizarlas, explicándole que puede tomar 3 gemas comunes que le darían bonificaciones básicas y sintetizarlas para convertirlas en una gema de nivel superior, con lo que obtendrá mejores bonificaciones básicas y la posibilidad de obtener una habilidad especial, a lo cual nuestro prota acepta ya que sería mucho mejor, pero el cubo le explica que sintetizarlas tardaría unas 100 horas, algo que decepciona a nuestro prota porque era demasiado tiempo, pero el cubo le explica que si usan 9 gemas para sintetizarlas le quedarían 2 que puede usar directamente. Esto parece mejor a Wang porque está seguro que con 2 gemas sería suficiente para vencer a este monstruo, así que recibe el poder de las 2 gemas y vuelve al mundo real, donde se teletransporta fuera del agua. Además, cuando el monstruo aparece comienza a luchar con mayor fuerza, porque un monstruo como este no será suficiente para terminar con su sueño de ser el más fuerte, asombrándose porque logró vencer a la serpiente en cuestión de segundos. Así que una luz le llama la atención y encuentra una gema de nivel elemental allí mismo, lo cual le parece muy interesante porque sabe que le dará un muy buen uso. Mientras tanto, en un bar se encontraban Jun y Huo, quienes estaban molestos por lo que sucedió y querían venganza, pero Jun no lo veía nada fácil porque no pueden hacerle nada a Wang con toda su gente, mientras que Huo le dice que no es necesario que sean ellos mismos, ya que se enteró que hace poco el señor Luo volvió, el mismo que tuvo que marcharse por haber ofendido a Shigukin, aunque a pesar de buscarlo por todas partes nunca lo encontró, lo que sería ideal para ellos, y con un pequeño truco conseguirían que Luo se enfoque en Wang. El siguiente día nuestro prota se encuentra con Shen para ir a comer algo, aunque no puede evitar emocionarse por verla tan hermosa, y mientras caminan Shen le dice que cambió algo en él, ya que lo nota más decidido y con un carácter más fuerte, mientras que él le toma la mano y responde que solo quiere protegerla, algo que sonroja a Shen, pero responde que deben hacerlo juntos porque no permitirá que él cargue con todo, así que juntos pasan algunas horas agradables disfrutando de la tarde y de su compañía. Después de un rato deciden ir a comer algo. Allí Shen intenta un juego de adivinar dónde estaba el dulce, algo sencillo de adivinar para nuestro prota, ya que con solo usar su visión logra adivinar todas las veces, algo que molesta a Shen porque no falló ni una sola vez, pero nuestro prota le miente diciéndole que se notaba dónde tenía el dulce ya que acercaba más su codo al cuerpo, algo que asombra a Shen, aunque ella siente que todavía le estaba ocultando algo, asombrando a nuestro prota, quien supone que no puede esconderle nada, por lo que cambia el tema rápidamente y le entrega una gema bastante brillante, algo que ilusiona bastante a Shen por ese detalle, mientras que nuestro prota espera que la cuide mucho y que sea un recordatorio de lo que sienten los dos. Al siguiente día, Wang ya estaba esperando nuevamente a Shen en el lugar de siempre para ir de vuelta a la academia, pero luego de llamarla se extrañaba porque no le contestara y decide esperarla varios minutos más, hasta que oye como algunas personas comentaban sobre algo extraño en un edificio, lo que le hace caer en cuenta que hablaban sobre el edificio donde vive Shen, así que de inmediato sale corriendo sin importar el tráfico de las personas, logrando llegar hasta la entrada del lugar donde hay varias personas ya reunidas y bastantes vehículos de policía, e incluso logra ver a la madre de Shen, quien estaba llorando y le explicaba al policía que no entendía qué fue lo que sucedió, pero cuando llegó a casa su hija ya no estaba. Eso impacta bastante fuerte a nuestro prota al saber que Shen corría peligro, pero entonces nota como allí cerca también estaba Jun, así que cuando el chico se marcha del lugar y caminaba por un callejón tropieza con Wang, algo que lo asusta bastante, pero nuestro prota nota sus nervios y le pregunta por qué tenía tanto miedo, ya que parece que oculta algo y debe decirle qué es lo que sabe, amenazándolo al darle un fuerte golpe a la pared que deja una gran grieta, por lo que Jun, lleno de miedo, promete decirle todo lo que sabe. Mientras tanto, en lo alto de un edificio, Luto estaba mirando todo hacia abajo y preparando un palo de golf, mientras le decía a Huo que había ideado un buen plan, pero no le agrada que le mientan o le oculten información, razón por la cual se ve obligado a castigarlo y por ahora solo debe mantener fija la bola de golf. Aunque el tiro no es tan preciso y no solo termina golpeando la pelota. Lo que al mismo tiempo llena de miedo a Shen, pero Luo camina hacia ella, avisándole que acabó de ver lo que sucede cuando lo hacen enojarse, por lo que ella debe responderle las preguntas que tiene, ya que quiere saber cómo es que conoce a Shigukin. Shen le dice que no lo sabe, y menos cuando el chico le mostraba una imagen, porque ella jura no tener ni idea de lo que habla, pero Luo estaba bastante molesto por sus respuestas y antes de poder hacerle daño, su criado lo detiene, diciéndole que es posible y ella no conozca al chico, pero según lo que
dijo Huo, parece que Shigukin sí la conoce y está bastante interesado en ella, ya que la protege y debe preguntarse el motivo del por qué se enfoca tanto en protegerla, algo que hace pensar a Luo, ya que tiene un poco de sentido. Además, el criado le dice que es extraño que no haya venido a buscar a la chica, pero ellos primeros deben pensar en por qué es tan fuerte Shigukin y una forma efectiva de poder eliminarlo, ya que no estaba seguro que puedan vencerlo si llega a encontrarlos, lo cual molesta a Luo porque gastó una gran fortuna siendo entrenado por los mejores maestros, lo que su criado reconoce, pero ellos no saben cuál es la verdadera fuerza de Shigukin y podían ser superados. Además, si esta chica es importante para él, sería un error herirla o meterse con su vida, porque el dolor que tendría Shigukin podía causar un gran desastre y lo mejor por ahora es tener a Shen como una carta de triunfo, con lo que pueden hacer que Shigukin se rinda, lo cual termina convenciendo a Luo, el cual le pide que la mordaza y se marcha, mientras que el criado le recomienda a Shen que sea más colaboradora porque no podrá defenderla de la actitud de su señor por mucho tiempo. Nuestro prota por su parte le preguntaba a Jun que le hiciera una Shen, pero este le decía que todo fue un plan de Huo para vengarse de él, ya que mandó a llamar al señor Luo, alguien muy poderoso que incluso en una ocasión tuvo una discusión con un chico, el cual se marchó avisando que volvería con su tío para darles una lección, algo que hizo luego de algunas horas, pero cuando el tío de aquel chico con todos sus hombres y poder vio a Luo, solo pudo inclinarse rogando perdón por la actitud de su sobrino, dejando a todos asombrados porque incluso cuando Luo se marchó, aquel hombre con su sobrino seguía inclinado y con miedo a levantarse, por lo que este es el poder de alguien como Luo, aunque nuestro prota no entiende que tiene que ver Shen. Jun le explica que Shigukin es alguien demasiado conocido y debería recordar el incidente que tuvo Shen cuando era niña, ya que aquel hombre misterioso que la salvó, se rumorea, es Shigukin, un tipo del cual no se encuentran rastros en ninguna parte y del que se sabe muy poco, pero es demasiado poderoso y nadie ha logrado vencerlo. Incluso en una ocasión le fracturó los dos dedos a Luo, quien sufrió demasiado, y con toda su familia comenzaron a buscar a este chico, ofreciendo una gran recompensa, pero buscar a este tipo era como buscar a un fantasma, y a pesar del poder de la familia de Luo no encontraron nada, por lo que al final terminaron expulsando a Luo de la familia, y el chico con un gran rencor prometió vengarse de Shigukin, motivo por el que no ha dejado de buscarlo, mientras que nuestro prota se levanta suponiendo que le mintieron a Luo para que creyera que Shen estaba relacionada con ese chico, algo que Jun confirma, pero al oír el plan él se retiró de esta idea, aunque por lo que ha pasado parece que Huo siguió el plan y le advierte a Wang que no debería involucrarse porque Luo es demasiado peligroso, pero nuestro prota le pide que no lo ponga en su mismo lugar, ya que él irá a salvar a Shen sin importar dónde se encuentre, así que le pide que llame a la policía y les dé aviso, pues no le hará nada porque con esta información que le dio ya expió sus pecados y se marcha dejando totalmente impactado a Jun. Diablos, ese es un nombre de verdad. Un rato después llega hasta el edificio, donde el cubo le confirma que allí estaba Shen, ya que logró detectar la gema que él le había dado el día anterior, por lo que nuestro prota sabe que debe salvarla, mientras que Luo hablaba con su criado porque tenía todo planeado para vencer a Shigukin, y el criado le respondía que igualmente si no lo eliminaban, al menos deberían dejarlo bastante herido, justo cuando un ventríloco hablaba desde un rincón diciendo que él vino por su venganza y no es un simple matón, algo que ilusiona a Luo porque todo estaba planeado para no dejar que Shigukin salga con vida, lo que preocupa un poco al criado, ya que parece estar dispuesto a cualquier cosa por su venganza, mientras que Wang es avisado por el cubo que hay 7 poderosas fuentes de energía cerca. Esto lo preocupa y pregunta cuánto faltaba para terminar con las gemas sintetizadas. El cubo responde que tardarían un máximo de media hora, así que Wang espera poder tener el tiempo suficiente, sin darse cuenta de que un hombre lo vigilaba y recibía órdenes de Luo para acabarlo, ya que debe ser un don nadie y al entrar en este lugar perdería la vida, pues no les arruinaría todo su plan. Segundos después, nuestro prota llega hasta una puerta que estaba bloqueada, así que planea destruirla de un golpe, pero el hombre de antes lo detiene, avisándole que si intenta forzar la puerta, una protección que le añadieron causará que termine sangrando por todas partes, así que le recomienda que mejor se marche, ya que tiene órdenes de acabar con todo aquel quien quiera intentar subir, por lo que si no busca su muerte debe alejarse. Nuestro prota es avisado por el cubo que este hombre tiene un nivel 50 en combate, 2 puntos menos que ellos, pero Wang se acerca amenazante diciéndole a aquel hombre que no puede irse, ya que su novia estaba encerrada en este lugar y vino a rescatarla, lo cual no le da más opción a este hombre que enfrentársele. Mientras tanto, Luo va con Shen y dice que debe estar muy aburrida, por lo que tiene una idea y enciende la televisión, ya que debe disfrutar del espectáculo, asombrando bastante a Shen al ver a Wang a punto de luchar, pero Luo solo disfruta lo que ve y se pregunta hasta dónde podrá llegar aquel chico.
Nuestro prota por su parte decide comenzar a luchar, por lo que esquiva un ataque de aquel hombre y se mueve más rápido, logrando darle un fuerte golpe en la cara que no parece hacerle nada, pero igualmente Wang continúa esquivando y bloqueando los ataques que puede, mientras que intentaba golpear con su mayor fuerza, pero aquel hombre simplemente lograba sostenerle uno de los brazos y haciéndole una llave lo estampaba contra el suelo, aunque Wang rápidamente se recompone y se dispone a seguir luchando, algo que asombra al hombre porque confiesa que para ser un novato tiene bastante fuerza, pero nunca se podrá igualar al nivel de una lucha clandestina, mientras que Wang tomaba algo de distancia y sabía que aquel oponente tenía mayor fuerza en sus puños, así que debe buscar un punto débil, por lo que esquiva varios ataques más, logrando ubicarse mejor y le daba una fuerte patada, consiguiendo estamparlo contra un muro y causarle algunas heridas, pero el hombre nuevamente se lanza con más ira, ya que no se dejará vencer de un simple mocoso inmaduro, al tiempo que nuestro prota esquiva ágilmente y en un segundo sacaba un martillo. Maravillosa jugada. Con el cual golpea fuertemente y envía al hombre contra una pared, dejándolo bastante herido y molesto por ese ataque tan bajo, mientras que Wang dice que usar un martillo en un combate cuerpo a cuerpo no es legal, pero como esta pelea tampoco lo era, no había problema, por lo que toma la llave del candado que dejó aquel hombre y se dirige hacia el siguiente nivel para poder tener nuevamente a salvo a su novia. Unos segundos después subía las escaleras cuando el cubo le avisa de un ataque, así que como puede logra esquivar una daga y en este mismo momento es atacado por la espalda, algo que lo asombra demasiado y queda colgando de un borde de las escaleras, mientras que el chico le dice extrañado que no entiende cómo alguien tan débil logró vencer a su compañero y espera verlo arriba para poder luchar, mientras que Wang, molesto, consigue volver a subirse a las escaleras, donde el cubo le avisa que ese chico tiene 75 puntos en combate, algo que asombra a Wang porque no le pareció tan fuerte y ahora se vengará por ese ataque por la espalda, aunque al llegar al salón ve todo oscuro, así que supone que planea un ataque por su espalda, pero el chico solo se movía entre las sombras pensando que sería un desperdicio ensuciar su arma por alguien como este chico, pero debe hacerlo por el dinero y se lanza, mientras que Wang como puede logra esquivarlo y luego de algunos segundos incluso logra evitar que la daga que el chico hacía volver la impacte, mientras que usando sus piernas consigue golpear al chico, al tiempo que le piden que luche en serio porque le estaba dando bastante sueño. Esto molesta al chico, quien desaparece en ese momento y se escabulle en las sombras, ya que desde su infancia sus padres lo arrojaron en la oscuridad donde debía enfrentarse a muchos peligros, siendo obligado a desarrollar grandes habilidades en medio de esta oscuridad, razón por la que ahora puede usar el sonido para ubicar a los demás y sabe que dejar ciego a sus oponentes es su mayor ventaja, aunque cuando atacaba nuestro prota lo devuelve de una bofetada diciéndole que puede ver sus ataques, algo que le parece increíble a aquel chico ya que nadie podría detectarlo y llega a suponer que es simple suerte, así que comienza a moverse a gran velocidad haciéndole pequeños cortes, pero nuestro prota, haciendo aparecer un bate, le da un golpe definitivo con el cual logra derrotarlo. Mientras tanto, en unos pisos arriba, un hombre le decía a una chica que Li Shade cayó, por lo que este chico ha demostrado ser muy fuerte, pero no cree que dure más de 10 segundos contra Beowulf, algo que la chica espera y suceda, aunque si Wang logra vencer a Beowulf significará que estará muy delicioso y que ella debe encargarse. Tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo en este momento. Mientras tanto, nuestro prota llegaba con Beowulf, el cual lo felicitaba por llegar hasta este lugar y demuestra que tiene un gran nivel, pero Wang intentaba golpear por sorpresa usando el bate, aunque no logra hacerle nada porque aquel hombre lo detiene y con una llave lo impacta en el suelo, asombrando bastante a Beowulf porque logró mantener la conciencia, así que debe usar más fuerza, pero el cubo le avisa que en un minuto estarían listas las gemas, por lo que nuestro prota cree que podrá resistir, aunque Beowulf tiene otro plan y con una llave comienza a dejarlo sin aire, así que Wang como puede intenta usar una daga para liberarse, consiguiendo hacerle un pequeño corte y con esto puede respirar mejor. Además intenta darle un golpe, pero su mano impacta contra el pecho de Beowulf, el cual intenta darle varios golpes destruyendo todo a su paso, avisando que este es el verdadero poder de combate y no tiene necesidad de usar trucos para engañar a nadie. Wang intenta esquivarlo, pero es imposible y termina siendo atrapado y estampado contra un muro, recibiendo una fractura en su brazo, y Beowulf se disculpa pero debe acabar con todo allí y de un fuerte golpe que le da destruye incluso el muro a sus espaldas, dejando en el suelo a Wang justo cuando el cubo sincronizaba las gemas, por lo que nuestro prota llena de asombro a aquel hombre cuando ve que se levanta y dice que eso era solo un calentamiento, algo que no se esperaba, y nuestro prota siente el poder recorriendo todo su cuerpo, por lo que deja que un aura lo recorra y se mueve a gran velocidad
velocidad, comenzando a darle fuertes y poderosos golpes que le causan heridas a Beowulf, aunque al mismo tiempo siente un dolor en todo su cuerpo y el joven le explica que es el efecto de la gema que estaba purificando todo su interior, aunque Beowulf planea usar esos segundos para contraatacar, pero nuestro prota ni se inmuta y al contrario de un solo golpe lo envía varios metros atrás, mientras que el hombre no entiende cómo un novato puede hacerle tanto daño, pero Wang de un golpe en el rostro le fractura algunos huesos y lo estampa contra el muro, para luego cargar un golpe mucho más poderoso y destruir todo a su paso, e incluso la pared cae a sus espaldas del impacto, algo que relajaba un poco a Shen ya que estaba muy preocupada, pero frustra demasiado a Jun porque parece que contrató bastantes inútiles que no logran acabar con alguien común, pues ya ha vencido a 3 oponentes, aunque su criado le dice que debe calmarse porque el próximo oponente es casi imposible que logre vencerlo, pues la alianza de las artes marciales del millón envió a una chica muy especial, ya que debes saber que el mundo es demasiado grande y hay misterios que es mejor no conocerlos, razón por la que esa chica es un gran peligro e incluso fue enviada con una pulsera que la restringe, pero una vez esa pulsera le sea quitada, lo mejor sería marcharse allí antes que todo termine en un completo desastre. Nuestro prota por su parte le pregunta al cubo el nivel de los siguientes adversarios, pero este respondía que era imposible de calcular. Aún así Wang no se detiene y a pesar de sus heridas sigue avanzando, ya que logrará encontrar a Shen y la salvará sin importar qué tipo de monstruos o personas se encuentren, comenzando a emocionarse bastante y el cubo le advierte que debe calmarse, mientras que nuestro prota le dice que vino a salvar a Shen y no se irá de este lugar sin tenerla a ella, por lo que abre las puertas y se encuentra con sus 2 rivales frente a él. En ese momento la chica saluda emocionada y se acerca de inmediato con un dispositivo, aunque se extraña al ver que no tiene una longitud de onda y pregunta si no es un sobrehumano, al tiempo que Storm dice que no parece ser un cultivador, ya que no tiene habilidades definidas y parece que lucha con su fuerza física, aunque la chica se emociona aún más porque esto significa que es un refinador y será mucho mejor para potenciar sus poderes, lo que sigue dejando confundido a Wang, pero la chica se disculpa por su actitud y se presenta como Kui. Así que le ofrece la mano y nuestro prota la saluda presentándose también, pero Kui le aprieta la mano con mucha fuerza preguntándole cómo es posible esto y le da un fuerte golpe, algo que sorprende a Wang, quien decide responder con igualdad de género. Aunque Kui comienza a disfrutar el golpe porque siente que su fuerza es pura y directa, algo perfecto y que solo puede compararla como con una joya pura, por lo que asustado a nuestro prota le pide que se aleje y la suelta, mientras que Kui dice emocionada que es el mejor refinador pero debe conseguir más, así que comienza a golpearlo en el abdomen repetidamente y Wang intenta alejarla tomándola de la cabeza, pero ella le pide que sea más rudo y le da una patada que lo envía hasta el suelo, por lo que Stone dice que Wang no podría vencer a la chica nunca y lo mejor es que deje sus últimos deseos, mientras que la chica le da una fuerte patada enviándolo contra una columna, dejando adolorido y herido a Wang, quien se levanta molesto porque no quería llegar a este punto, pero comenzará a luchar en serio y le da un fuerte golpe a la chica, quien disfruta la sensación y totalmente desenfrenada le pide más, lanzándose hacia nuestro prota, el cual la bloquea y luego comienza a contraatacar, pero Kui en lugar de quejarse solo pide que siga y se ríe desquiciadamente, algo que sorprende incluso a Storm, quien miraba asombrado como actuaba la chica, pero ella comienza a atacar también y exige que luche con más fuerza, pero su poder comienza a liberarse y su cuerpo se empieza a transformar, así que Stone intenta detenerla y dice que no debe liberar su poder, pero ella le avisa que debe mantenerse al margen, ya que ella disfrutará este refinador y pensaba en su mente que cuando lo obtuviera sería tan fuerte como para ser libre, así que se lanza contra Wang y le da un arañazo, lo que hace retroceder a nuestro prota y llega a ver que su brazo estaba herido, pero pierde de vista a la chica, quien aparece por su espalda y le clava las uñas en el brazo, comenzando a lamer su sangre y disfrutarla. Nuestro prota intenta alejarla, pero ella disfruta demasiado la sensación de sangre y sonríe de manera desquiciada, así que Wang usa un tubo metálico para retenerla, pero Kui solo ríe desenfrenadamente y de una patada lo envía contra un muro, haciéndolo comprender que ella es muy fuerte y pareciera como si estuviera poseída, por lo que debe concentrarse si no quiere perder en este momento la vida, así que logra esquivar un ataque que le hace una pequeña herida en su cuello y trata de impactar con un golpe, pero Kui se mueve demasiado rápido y cuando él trata de darle algunos golpes, ella se mueve demasiado rápido y la pierde de vista, apareciendo por su espalda y le muerde el hombro, algo que ella disfruta demasiado y su poder comienza a descontrolarse. Esto preocupa a Stone y decide que debe intervenir antes que sea muy tarde, por lo que saca una pequeña aguja y se la lanza, logrando impactarla y dejarla en el suelo más calmada. Nuestro prota miraba asombrado todo lo que sucedía, pero aquel hombre se acerca a Kui y no entiende cómo es que la chica con solo
un poco de sangre se descontroló tanto, lo que significa que esta sangre es demasiado pura y debe evitar que se le acabe el tiempo a Kui, mientras que Wang intentaba aprovechar esta oportunidad, pero Storm le envía una ráfaga de viento que nuestro prota logra detener, aunque no entiende cómo fue que lo hizo. Aquel hombre le dice que no podrá permitir que nada malo le pase a Kui y se dispone a luchar. Wang se asombra ya que no esperaba que fuera a luchar contra él, pero acepta el reto y el cubo le avisa que debe esquivar un ataque. Nuestro prota lo hace viendo como un corte de viento casi lo daña, pero el hombre estaba listo para seguir luchando, aunque ve que Kui comienza a sufrir y corre rápidamente hacia ella, logrando estabilizarla, y sabe que no puede luchar, por lo que le dice a Wang que debe ir a salvar a la chica por la cual vino. Esto asombra a nuestro prota, quien le pregunta si se estaba rindiendo, ya que su jefe podría molestarse, algo que le molesta al hombre ya que es miembro de la Alianza del Millón y nunca se rendiría, solo le estaba ofreciendo una tregua que le beneficiaría, pero nuestro prota no estaba seguro ya que podría atacarlo por la espalda, algo que molesta aún más a aquel hombre, y sabe que no puede dejar a Kui o la perderá, así que saca una moneda de juramento de la Alianza y cortándose uno de sus dedos deja caer una gota de sangre para hacer un pacto, prometiendo que no incumplirá la tregua, asombrando a nuestro prota, quien grababa con su teléfono para tener más seguridad, y el hombre le entrega la moneda, así que nuestro prota le desea lo mejor y se marcha alegre de haber superado algunos enemigos más. Segundos después, Storm habla con una compañera explicándole que deben retirarse, porque Kui estaba en peligro y deben suspender la misión. La chica no entiende por qué la urgencia, pero estaba de acuerdo, aunque en este momento un ruido se escucha y ella no puede hacer nada más, mientras que Storm pregunta asustado qué sucedía, pero al otro lado un chico tomaba el audífono luego de eliminar a Amisha. Mientras tanto, Mushan le decía a Law que todos sus asesinos habían sido vencidos, algo que el chico no se creía, pero su criado le recomienda que deberían cambiar de planes y que debe marcharse por su seguridad. Law, furioso, patea una mesa porque no puede rendirse, ni menos con alguien como este chico, mientras que Mushan le responde que ya no le interesa Shigukin, sino que tiene un nuevo objetivo, pero Luo intentaba convencerlo para que se quedara y lo ayudara, prometiendo triplicarle el sueldo, pero Mushan envía un corte de aire advirtiendo que no deben tratar de convencerlo con dinero, mientras que el criado sabía que no debían provocarlo porque era uno de los seres más poderosos. Unos minutos después, Wang consigue destruir una puerta y llegar hasta lo más alto, pero se extraña porque no logra ver a nadie en aquel lugar y camina observándolo todo, preguntándole al cubo que él había detectado 7 presencias, lo cual significa que debería haber alguien aquí. El cubo lo confirma, pero una de estas presencias desapareció y ahora solo quedaba una más, justo cuando oye una voz que se reía detrás de él y logra ver sobre una viga a Shun con su marioneta, pero le asombra cuando el cubo le avisa que este chico solo tiene 7 puntos en poder de combate y le pregunta si estaba seguro que es verdad lo que dice. El cubo lo confirma, pero el detalle estaba en el interior de aquella marioneta, ya que es demasiado poderosa por una gema que llevaba, mientras que Shun le dice que no debería preocuparse porque ha demostrado tener el nivel de un guerrero en rango B, y en ese momento su cuerpo se ilumina, por lo que da una gran patada que envía a nuestro prota contra una de las paredes, causándole bastante daño, mientras que Shun continúa avanzando y le dice que son muy diferentes porque ha notado que solo confía en su fuerza bruta, mientras que él por su parte usa todo tipo de técnicas increíbles para fortalecerse, así que nuestro prota intenta tomarlo desprevenido usando unas botellas en el suelo y arrojándoselas, mientras que Shun estaba emocionado pues pensaba y tenía la pregunta de qué llegaría a ganar, sobre si la fuerza bruta o las técnicas especiales, pero nuestro prota sigue lanzando ataques contra Shun, el cual esquiva a la perfección y usa su entorno para bloquear y tomar distancia. Además consigue contraatacar de manera precisa, mientras que nuestro prota intenta responder con cualquier método, pero no logra hacerle nada y estaba siendo superado porque llegaba a sangrar, lo cual hacía reír a Shun, quien no le daba tiempo de espera y se lanzaba a atacar, siendo sorprendido por Wang, quien patea algo de tierra logrando cegarlo. Esto es combate ambiental. Así que aprovecha su ventaja para irse al ataque, pero Shun, a pesar de todo, seguía esquivando y moviéndose con mucha velocidad. Eso sí, incluso hasta mesas, sillas, ladrillos o baldes servían de armas para atacar, todo era válido. En el combate ambiental se usa solo lo que te rodea. Pero nuestro prota solo sigue atacando y persiguiendo a Shun, quien subía hasta las vigas e intentaba aprovechar el equilibrio para ganarle. Pero nuestro prota no se quedaba atrás y seguía lanzando sus golpes, logrando dañarle a un envase que Shun planeaba usar para mejorar su visión, pero aún así no lograba superarlo, ya que luego de atravesar una pared, mira cómo un poder rojo pasaba a su lado y la marioneta entonces comienza a atacarlo, enviando una gran cantidad de ataques mágicos que no se detienen, y nuestro prota como puede lograba esquivarlos. Alcanzando a acercarse, la golpea con
gran fuerza, consiguiendo eliminarla, mientras que Shun aparece por la espalda para golpearlo, así que nuestro prota reacciona para contraatacar, terminando por recibir un fuerte golpe en su pecho que lo hacía sangrar bastante y Shun se relame con malicia, pero entonces se daba cuenta que Wang lo tenía sujetado por el cabello y asustado intenta alejarse, pero con los ojos inyectados en furia, nuestro prota solo sonríe y prepara su mejor golpe, consiguiendo impactar con tanta fuerza que envía dando vueltas a su oponente y lo termina estampando contra una de las paredes, quedando incluso con un poco de cabello en su mano izquierda, pero sabe que un golpe así sería mortal para una persona común, aunque en segundos Shun vuelve a levantarse y un talismán se iluminaba en su pecho, mientras que el chico lamenta que su enemigo se preocupara porque había pensado que murió, pero le molesta más saber que su talismán defensivo se dañó con solo un golpe directo y sabe que es alguien fuerte, por lo que activa entonces varios talismanes más en su cuerpo y su cabello se vuelve totalmente blanco, invocando en ese momento su habilidad Templo de los Fantasmas, con lo que su alrededor explota y su cuerpo se potencia bastante, así que Shun avisa que morirá y comienza a moverse tan rápido que nuestro prota no tiene tiempo de reaccionar, por lo que recibe varios impactos seguidos, pero entonces logra reponerse y trataba de contraatacar usando sus golpes, mientras que Shun usaba sus talismanes causándole varias explosiones y nuestro prota incluso quedaba al borde del edificio, por lo que como puede esquivaba los ataques tan poderosos que incluso alcanzaban a destruir una parte de aquel lugar, pero él usando su marioneta atacaba y cuando nuestro prota logra detenerla, Shun usaba los hilos para balancearlo con tanta fuerza que lo estampa contra una pared, para reclamarle que cada talismán que usaba valía una fortuna y entonces le haría saber lo que puede llegar a comprar el dinero, así que con los talismanes hace que Wang quede pegado al suelo y luego crea una poderosa explosión que alegra incluso a Luo porque su plan estaba saliendo muy bien, pero Shun supone que todo terminó con este ataque y se asombra al ver que nuestro prota estaba intacto y había bloqueado el ataque con una pala. ¿Qué? No, esto ya es demasiado. Esto lo desquicia mientras que nuestro prota le dice que le demostrará el verdadero poder agrícola de una pala de $1, por lo que Shun envía un ataque de 140 millones en su marioneta y nuestro prota usando su poder al máximo se mueve a la velocidad de la luz, consiguiendo atravesar esta marioneta y dejando a Shun en shock porque usó una técnica muy avanzada, pero nuestro prota le dice que no pensaba usar su carta de triunfo y se vio obligado, así que toma el hilo con el cual Shun manejaba la marioneta y este le recordaba que tenía 5 talismanes en su brazo, los cuales aumentaban demasiado el peso y no resistiría demasiado, pero nuestro prota consigue atraerlo usando aquel hilo y dándole varios golpes con su brazo derecho empieza a debilitarlo, dándole entonces un golpe final tan poderoso que atravesaba varias paredes y su hilo se rompía debido a la fuerza del impulso, dejando a Shen noqueado en el suelo y Wang mira cómo los talismanes comienzan a desaparecer, justo cuando su fuerza también disminuye y el simple hecho de llegar a caminar se le hace imposible, pero se obliga a seguir adelante. Por su parte, el mayordomo de Luo le pide que se marchen porque no es seguro para ellos estar allí, algo que Luo sabe, pues lo hacía porque si llegara a morir traería desgracia para su familia, pero esto ya no se trata de una simple venganza, sino que es por recuperar el honor que perdió y le asegura que igual tiene una carta que les daría la victoria. Nuestro prota por su parte veía cómo aquella marioneta se iluminaba y un talismán se activaba al mismo tiempo que Shun saltaba del edificio sabiendo que explotaría todo el lugar, pero luego de algunos segundos nada sucedía y nuestro prota aprovecha para saltar en dirección de Shun, quien cambia a varios talismanes más, logrando con unas explosiones hacer que nuestro prota impacte contra una grúa y destruya una parte de la torre, además que Shun usaba sus talismanes para detener en el aire los escombros que caían y conseguía tomar la ventaja impactando seguidamente a nuestro prota, quien termina cayendo bastante herido sobre uno de los escombros, por lo que Shun intenta tomar la ventaja para lanzar varios escombros con talismanes explosivos, pero nuestro prota lo aprovecha rápidamente para impulsarse en su dirección, causando que Shun asustado termine usando varios escombros más para explotarlos y de esa manera causar una gran destrucción en el aire, lo cual hace que Wang termine inconsciente, pero en su mente logra ver a Shen y extiende su mano para alcanzarla, consiguiendo potenciarse una vez más y se lanza contra Shun impactándolo repetidamente con su puño de fuego, usando tanta fuerza que al chocar contra el suelo crean un gran cráter, pero nuestro prota sobrevive al entrar por un segundo al espacio en el cubo junto con la marioneta.
Unos segundos después despierta cuando comenzaba a llover y se levanta asustado, pero solo nota la ropa de Shun en el suelo y el cubo le explica que su oponente se disipó instantáneamente. Así que nuestro prota recuerda la promesa que le hizo a Shen y miraba aquel edificio, al cual vuelve a subir sin importarle que su cuerpo esté malherido y sangrando, pero encuentra la habitación donde hay un televisor y parece que no hay nadie, pero entonces oye a alguien llorando y se da cuenta que era Huo, por lo que lo levanta con mucha ira preguntándole dónde estaba Shen. El chico solo le ruega que no le haga daño y señala a su espalda, donde nuestro prota ve que Shen estaba en una habitación y sin pensarlo comienza a destruir los tablones, consiguiendo llegar con la chica y la libera de las cuerdas, pero ella le pide que corra de allí porque hay una bomba atada a su silla. Esto sorprende a nuestro prota, quien logra soltar la bomba justo cuando Luo cierra una puerta de acero diciéndoles que no tendrían cómo escapar y vería cómo explotaban ambos, mientras que el cubo le avisa que no puede teletransportarse fuera de aquel lugar, pero Wang le pide que le indique cómo cortar los cables sin que esa bomba explote, y una vez lo hace envía la bomba dentro del cubo. En esto le dice a Shen que estarían seguros y ella lo abraza feliz al verlo de nuevo, pero segundos después la bomba explota y nuestro prota siente que todo su interior se destruye, comprendiendo que la explosión destruyó la gema en la marioneta de Shun y potenció aquella explosión, mientras que Luo, curioso porque no explotara nada, decide encargarse él mismo de Shen y luego de hacerlo se marcha, dejando a nuestro prota impactado cuando recupera la conciencia y notaba las heridas de bala en Shen, quien estaba inmóvil en su pecho, por lo que jura que la salvaría, pero entonces un hombre aparece diciendo que eso era imposible. Luego se lleva a Shen en sus brazos y Wang se arrastra diciendo que él la salvará, pero aquel hombre le responde que no parece poder salvarse ni a él mismo y no sabe nada sobre aquel mundo sobrehumano. Luego desaparece con Shen en sus brazos y nuestro prota queda desconsolado sin saber qué sucedió. Luego de algunas horas, en una noche lluviosa, los padres de Shen estaban muy preocupados porque no tenían noticias de su hija y nuestro prota seguía lamentándose no haber podido encontrar a Luo ni a Shen. Además que su cubo no le responde y por ahora puede usar su percepción de ondas y teletransportación, pero se siente demasiado débil como para hacer algo. Justo cuando de un auto una mujer lo llama diciéndole que deberían hablar y además le confiesa que ella sabe dónde está Luo, lo que de inmediato llama la atención de nuestro prota, el cual decide seguirla. Unos minutos después llegan hasta un local donde la mujer pidió un café y luego de algunos segundos de un silencio, Wang pregunta por Luo, pero ella le responde preguntándole por qué cree que los mutantes superhumanos o cultivadores se mantenían en secreto, lo que para nuestro prota es porque son buenos haciéndolo, pero la mujer le dice que en la realidad hay mucha gente que se encarga de esto y debería preocuparse, pues le confiesa que ella misma se ha estado encargando de protegerlo. De no ser por esto hubiera muerto hace rato y nuestro prota no le cree, ya que si lo quisiera proteger no tuviera esos 3 guardias que lo estaban custodiando con sus armas y listos para atacar, lo cual preocupa a la mujer y Wang le dice que no le interesa estar en su red de protección, ya que solo quiere encontrar a Luo, así que miraba la tarjeta de identificación de la mujer, descubriendo que es Muyu Qian, la líder de un grupo de gestión superhumana. Aunque todos estaban en un ambiente muy tenso y Muyu Qian le daba la orden de calmarse preguntándole si no le cree, aunque nuestro prota responde que en realidad sí lo hace, porque ahora que lo piensa todos esos luchadores debían tener algún tipo de orden, pero lo que quiere saber en realidad es cuál es el motivo por el cual se interesa en alguien como él. Muyu Qian le explica que lo quiere proteger para que les devuelva el favor y Wang dice que lo quieren es como mercenario, ya que los guardias que le ayudan parece que son de un nivel bajo incluso para el nivel C, lo cual asombra a Muyu Qian porque Wang debe estar incluso sobre el nivel B, así que le dice que si le ayuda en algunas misiones ella le dirá dónde está Luo, pero Wang responde que solo haría una misión y quiere información de Luo, pero además de Shigokin, lo que Muyu Qian acepta y le entrega un sobre donde estaba todo lo que debería saber sobre la misión y el contrato, ya que podría ganar bastante en solo un día. Pero primero, si decide aceptar, debería pasar un examen para saber si estaba calificado y espera verlo pronto, dejando a nuestro prota bastante confundido por todo lo que estaba pasando, pero sabe que es la única fuente de información que tiene, así que sin importar el riesgo lo aceptará, ya que podría salvar a Shen. Unos minutos después, Muyu Qian ya estaba en el auto hablando con su compañero, quien pregunta si debieron aceptar a una persona tan peligrosa como Wang, pero ella estaba segura de lo que hizo y deben fortalecerse porque si no siempre serían como peces pequeños y para obtener riquezas deben tener riesgos. Además que parece y Wang es bastante inocente porque con solo un mes de que sus poderes despertaran ya estaba luchando contra personas de nivel B. Esto lo hace todo un proyecto muy interesante y lo mantendrían controlado con un poco de la información que ellos manejan,
aunque no se percatan que Wang estaba oyendo todo lo que decían al usar el cubo y se molesta demasiado porque estaban pensando que era el inocente, pero les demostraría que no lo es, aunque por ahora le seguiría el juego para conseguir más información. Al siguiente día sigue las indicaciones que recibió y se extraña porque el GPS lo envía hasta una zona boscosa, pero entonces encuentra una mansión allí y al entrar se asombra porque ve muchas personas reunidas, así que imagina que todos vienen al examen. Justo cuando Shu se presenta como el supervisor del examen para guardaespaldas y les explica que para que puedan aprobar deberían pasar por algunas etapas, por lo que la primera prueba que deben superar es la del discernimiento y los invita a una sala, donde todos se asombran porque es como un casino y Shu les explica que cada uno obtendría 5 fichas que podría usar en cualquier juego, pero para poder aprobar deben multiplicar estas fichas y cuando obtengan 10 podrían pasar hacia la siguiente prueba, aunque no pueden robar a los demás y estaba prohibida la violencia. Eso extraña a Wang, ya que siente y algo no estaba bien, lo mismo que un hombre junto a él pensaba, porque no sería tan fácil y menos teniendo 5 fichas, así que descarta de inmediato varios juegos, pero además los pocos donde puedan llegar a tener una oportunidad deben ser juegos arreglados y solo tienen una pequeña opción para ganar. Pero nuestro prota hace rato que ya se había ido y lo había dejado hablando solo. Por lo que el hombre decide ir a buscarlo porque no perdería a su víctima. Wang por su parte miraba los juegos cuando aquel hombre vuelve a encontrárselo y le pregunta qué es lo que hacen, ya que le propone que compitan los dos por diversión. Nuestro prota le pregunta qué es lo que traman, pero aquel hombre no planea dejarse ganar y se disculpa en su mente, pues se aprovechará de un chico inocente, así que lo reta por si tenía miedo y nuestro prota dejaba sus 5 fichas en la mesa, lo cual emocionaba a aquel hombre, quien acepta el reto y también daba sus 5 fichas. Entonces la chica comienza el juego donde deben adivinar el vaso en el cual estaba la moneda, así que comienza a mover todo con una gran precisión y gran velocidad, por lo que todos intentaban seguir la moneda y cuando la chica termina, el hombre estaba seguro que se encontraba en el vaso de la izquierda, por lo que pone en juego sus fichas, mientras que Wang dice que él también pondrá en juego todo, pero no a un vaso, sino que a una moneda que estaba en su mano derecha. Eso sorprende a todos, mientras que la chica muestra que en su mano no tiene nada, pero nuestro prota le dice que la cambió rápidamente y ahora estaba en su otra mano, por lo que debería mostrar ambas, lo cual la chica acepta y confirma que tenía razón, por lo que lo felicita ya que adivinó y duplicó sus fichas, dejando impactado a todos, y aquel hombre no entiende cómo es que lo hizo porque imagina que esa chica tenía 2 fichas y una de ellas cayó bajo la mesa por algún truco para engañarlos, pero ella le dice que no hay ningún truco y nuestro prota se marcha feliz con sus 10 fichas, mientras que todos los demás se preguntan cómo es que ella logró engañarlos menos a ese chico, pero en ese momento justo llegaba otra participante más, pues se iba decidida a que ganaría. Luego de varias pruebas más, nuestro prota junto con algunos pocos más lograron pasar los exámenes y ser aceptados oficialmente como guardaespaldas. Un rato después, Shu los felicita por la aprobación de todos ellos y además le daba la bienvenida al señor Piao, quien les diría unas palabras, por lo que al salón un hombre con un aspecto algo extraño entraba felicitándolos porque se ganaron la oportunidad de ser sus guardaespaldas, aunque aún quedaban faltando lo más importante, que sería aquella noche, y espera que no lo decepcionen, por lo que se marcha y Shu les avisa que los 3 millones ya fueron enviados a ellos como se acordó y si logran completar la misión obtendrán un beneficio adicional. Lo cual deja impactado a Wang porque Mu Qian lo robó, pues le había dicho que solo era 50,000 lo que iba a recibir y ella entonces se quedaría con todo el resto. Pero aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Minutos después ya van de camino a su destino y leen algunos documentos donde explican lo que deben hacer, pues se celebraría un banquete especial, así que el objetivo de Piao es una máscara antigua y le advierten que deben memorizar todo lo que hay allí porque son artículos muy importantes, mientras que nuestro prota pregunta por un cubo que le llama la atención y le dicen que se trata de la esencia de obsidiana. Esto hace que Wang recuerde lo que aquel cubo le decía cuando había explotado aquella bomba en su interior, porque mencionaba la obsidiana y en este momento siente un fuerte dolor de cabeza. Así que tiene muchas cosas que quisiera de aquel banquete y confía que luego podrá encontrar a Luo. Unos minutos después ingresan al lugar del evento donde ya hay varias personas quienes los miraban algo extrañados y luego de encontrar su lugar esperan que todo inicie. Justo unos segundos después las luces se encienden y un hombre les daba la bienvenida al banquete Rudra, así que prefiere saltarse las presentaciones aburridas e ir directamente al juego. Así que en ese momento en medio del salón el suelo se mueve dejando ver a los pocos segundos un gigantesco
gigantesco cocodrilo, mientras que el presentador les dice que se trata de la campana dorada del guerrero, aunque algunos de los presentes se asustaban al ver aquel monstruo tan gigantesco, pero Du caminaba sobre el lugar explicándoles que había una jaula de vidrio reforzado a prueba de balas, por lo que no deben preocuparse demasiado. Además, iniciaron con algo bastante poderoso porque aquella noche tenían premios muchos más interesantes, así que deberían tener un poco de paciencia, y les recuerda las reglas, ya que solo se puede usar armas blancas para quitarle la campana dorada a aquella bestia malvada, por lo que entonces les muestra el premio que obtendrá el valiente guerrero que logre ganarle a esa bestia, y son 2 mesas con muchas barras de oro, pero además deben saber que el guerrero no podría salir antes que suene la campana, dejando a nuestro prota asombrado porque esto no es un trabajo de guardaespaldas, sino que estaban jugando con sus vidas. Unos segundos después, un hombre entraba a la cápsula con un escudo y una lanza, así que camina sigilosamente hacia la bestia y luego se lanza a quitarle la campana, pero en un segundo el cocodrilo despierta y lo destroza completamente, comenzando a alimentarse de aquel hombre, y algunas mujeres gritaban aterrorizadas, pero nuestro prota se asombra porque este hombre no era mal luchador, sino que aquella bestia tiene algo extraño, mientras que Du lamenta la pérdida de un gran guerrero, pero de acuerdo a las normas se aumentará en un 30% la recompensa. Además avisa que esa bestia no es un simple animal, sino que es el resultado de muchas modificaciones genéticas, por lo cual su reacción y poder de ataque es mucho mayor al de otros de su especie, así que un guardaespaldas de otro hombre decide ser el siguiente en intentarlo, ya que aprovecharía el poco alcance de aquella bestia para superarla, por lo que todos miran cómo entraba el siguiente participante, y nuestro prota no entiende por qué ponen sus vidas en riesgo por dinero, mientras que un compañero le dice que eso estaba en el contrato, ya que si nadie se ofrece voluntariamente, uno de ellos sería elegido al azar, algo que no debería hacerse el extraño, ya que no es por nada que les pagarían 3 millones, aunque nuestro prota se asombra al ver que había un hombre muy intimidante que los vigilaba a todos, y su compañero le avisa que no debe mirarlo tanto porque se trataba de uno de los encargados del orden de aquel evento. Minutos después, el guerrero seguía atravesando con lanzas a aquella bestia y mantenía un gran espacio de distancia para evitar ser eliminado, lo cual emocionaba a su señor, quien confiaba en que sí podría ganar, pero nuestro prota miraba las heridas de aquella bestia y se extraña porque a pesar de todo no parecía como si le doliera, así que cuando el guerrero se lanza sobre la bestia, nuestro prota sabe que su destino ya estaba sellado y es eliminado. Esto decepciona a algunos, mientras que motiva a otros porque la recompensa aumentó otro 30%, lo que hace que Piao diga que aquellas bestias no deben ser un mayor problema, y para que haya más ambiente en el lugar, avisa que quien logre ganarle a esta bestia recibirá de su propio bolsillo la misma cantidad de dinero que se estaba ofreciendo, pero extra, algo que termina motivando a un guardia de otro hombre, y luego de consultarlo termina recibiendo el permiso de su señor Sanmu para ir a luchar, pero antes que este se marche, uno de los compañeros de nuestro prota dice que también quiere luchar contra esa bestia y ganar la recompensa, por lo que se activa un duelo entre ellos. Nuestro prota no lo entiende y le explican que si dos se interesan por luchar al mismo tiempo, deberían de combatir en un duelo, y quien logre quedar con vida obtendrá el privilegio de intentar eliminar a la bestia, lo cual para Wang no es justo porque quien gane quedaría sin energías para seguir luchando, y sus compañeros le dicen que entonces no conoce a Veneno Dorado, ya que mientras el otro chico estaba distraído, es atacado por sorpresa por su oponente, quien lo muerde con mucha fuerza en el cuello, y algunos segundos después era dado como el ganador del duelo, dejando a su oponente sin vida. Así que le explican a nuestro prota que la habilidad de Veneno Dorado le permite poder absorber la sangre de su oponente y hacerse mucho más fuerte por un tiempo, aunque la desventaja es que cuando su efecto termine tendrá mucho miedo a la luz y al frío. Unos segundos después, el chico entraba en la jaula donde camina sin ningún arma, lo que Du no comprende, pero este avisa que no le gustaría tener una ventaja sobre aquella bestia que también estaba desarmada, por lo que entonces se prepara, y cuando el cocodrilo lo ataca, salta rápidamente quedando sobre su cabeza y le daba un simple beso. Luego saltaba nuevamente y en un segundo aquella bestia perdía la cabeza, dejando a todos impactados por lo que sucedió, y nuestro prota sabe que la velocidad que demostró ese chico, además de su fuerza, deja claro que es un oponente de rango B, pero el chico simplemente recoge la campana y sale de aquel lugar entregándosela a Du, mientras le dice que espera y la recompensa le sea entregada en su casa, lo cual genera que Piao celebre la victoria de su servidor, y algunos hombres preguntan si esto era todo lo que había para ofrecer de espectáculo, pero Du les dice que no deben preocuparse porque el espectáculo apenas comenzó y eso era solo el calentamiento, aunque los hombres más veteranos suponen que ya lo habían visto todo, y Du les dice que tiene un regalo especial, ya que conocerán la mayor obra de aquel lugar y hace aparecer un monstruo con la combinación de la agilidad de los gatos y la fuerza de los osos, conocido como el Tao Wu 17.
En ese momento, varios de los presentes miran con horror a aquella bestia, mientras que Du habla con orgullo de sus mayores creaciones, la cual incluso devoró al encargado de ponerle la campana dorada, y si algo tiene aquella bestia es que devorará a todo ser vivo que esté cerca. Así que espera conocer el primer guerrero que lo desafíe, pero mientras todos miraban asombrados, nuestro prota siente una presencia cerca bastante poderosa, aunque sabe que no se trataba de aquella bestia, sino que parece ser que proviene de uno de sus compañeros que posee un gran poder. Unos segundos después, Du mostraba la recompensa que obtendrían por vencer a esa bestia, mientras que uno de los guerreros ya estaba entrando a la jaula con su arma dispuesto a luchar, pero en un segundo aquella bestia se mueve con gran velocidad, aunque parece ignorarlo y comienza a impactar el cristal. Eso hace que algunos se llenen de miedo porque la bestia quería escapar y Du avisa que todo era seguro, pero aquel monstruo termina eliminando al guerrero para entonces tomar la espada, y en ese mismo momento nuestro prota sabe que su anterior compañero fue quien lo provocó, ya que fue por este motivo que había esparcido aquel polvo dorado en el suelo justo cuando el monstruo comienza a romper el cristal al usar la espada del guerrero, y el pánico se apodera de muchos en el salón. Incluso Du no sabe qué hacer, ya que nadie podría detener a aquella bestia, y es salvado por aquel hombre que nuestro prota miró que estaba vigilando, por lo que Du le agradece a Muron, quien avisa que se encargaría de controlar a la bestia, y nuestro prota sabe que estaban ejecutando un plan para causar caos y así conseguir su objetivo. Así que comienza a moverse en búsqueda de los objetivos que tuvieron en la misión, pero cuando lo hacía, varios guardias más llegaban diciéndoles que deben mantener sus posiciones porque ellos se encargarán de aquella bestia descontrolada. Así que en segundos, un gran luchador de gran nivel de solo un golpe logra dejar completamente noqueada a aquella bestia. ¿Qué? Por cierto, qué mano tan pesada para dormir a aquel monstruo así de fácil. ¿Así de fácil? ¡Sí! Por lo que los guardias avisan que todo estaba controlado y no tenían de qué preocuparse, así que pueden volver a sus lugares y seguir disfrutando del banquete. Pero nuestro prota miraba a sus compañeros y luego de contarlos sabía que hacía falta uno, por lo que se pregunta dónde estaría aquella chica. Mientras tanto, dentro de la mansión, dos guardias revisaban que todo estuviera en orden luego de lo que pasó en el salón principal, pero una de las luces se apaga y además logran ver una puerta algo abierta, así que iban a revisar justo cuando Mumuxia los dejaban noqueados en cuestión de segundos. Luego ella misma sigue avanzando y al encontrarse con una cámara usa un dispositivo para desconectarla unos segundos, logrando de esta manera pasar sin ser vista por el supervisor. Así que luego bajaba por una cuerda y después de algunos minutos se acerca hacia la bóveda donde sabe que estaba lo más importante, por lo que usando un guante especial logra simular las huellas de uno de los encargados y al abrir la puerta se asombra al ver un guardia quien no esperaba que lograra entrar tan fácil allí, por lo que Muxia se prepara y comienza a luchar de inmediato contra aquel guardia, aunque a los pocos segundos dos guardias más llegan y ella rápidamente se encarga de uno de ellos para luego usarlo como escudo y de una fuerte patada acabar con los dos restantes, pero aquel guardia principal le dice que no debe darle nunca la espalda a su oponente y se lanza a atacarla justo cuando es detenido por nuestro prota, el cual le sostenía la mano reclamándole que era demasiado bajo apuñalar por la espalda, pero Muxia no comprende qué es lo que hace allí. Así que Wang le dice que se perdió de camino al baño, mentira que obviamente nadie se cree. Además que el guardia se molesta por ser ignorado, pero con un simple movimiento nuestro prota le fractura el brazo y lo noquea, mientras le dice que es un pobre luchador de rango C, dejando asombrada a la chica por la facilidad para vencerlo y le pregunta si es un aliado o un enemigo. Nuestro prota le dice que es su guardaespaldas, porque sabe que ella en realidad es la líder, ya que desde que se formaron vio que Piao se hacía siempre al frente y además el hecho de que pudiera luchar se le hizo muy extraño, así que no había dudas que ella era la verdadera líder y su objetivo es encontrar algo en la bóveda por lo que la acompañaría, asombrando a Muxia porque solo quedaban unos pocos minutos antes que llegaran los demás guardias al lugar y entonces caminan hacia la bodega donde no logran ver nada, pero nuestro prota le pregunta si sabe cómo escapar porque parece muy confiada y le ofrece un trato pues él puede guiarla hasta el tesoro si ella lo ayuda a escapar, algo que la chica acepta, pero en este momento Wang la mueve rápidamente justo cuando una ráfaga de disparos llegaba desde afuera donde el grupo de guardias les avisaba que deben salir, pero nuestro prota ya sabía lo que sucedería y poniéndose unas gafas sale en el momento preciso que una granada cegadora era lanzada y se las devuelve, consiguiendo tener algunos segundos de ventaja y comienzan a huir, pero un momento después son interceptados nuevamente por una de las guardias y además que por su espalda aparece otro de los guardias, incluso uno más aparece destruyendo una pared y nuestro prota queda separado de su compañera cuando
cuando iniciaba la pelea, aunque Wang es estampado contra una pared rápidamente y luego Muxia recibe también el mismo trato, por lo que nuestro prota le dice a esos guardias que es injusto que sean 3 de rango B contra ellos 2, pero la mujer les avisa que los muertos no hablaban y nuestro prota responde que entonces no serían los únicos ya que activó una granada. Pero a los pocos segundos se dan cuenta que era falsa y la usó solo para escapar. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Unos minutos después, nuestro prota le dice que lograron escapar, pero no fue para nada fácil y además no serviría por mucho tiempo, algo que Muxia le agradece porque si hubiera estado solo, hubiera escapado y nuestro prota le explica que deben idear un plan para poder ganarles. Un momento después ya aparece solo frente a los 3 guardias quienes se extrañan al no ver a su compañera y Wang les dice que esta chica lo estaba deteniendo por lo cual la dejó atrás, algo que asombra a los guardias y la líder envía a uno de ellos para que vaya a buscar a aquella chica, pero unos segundos después sobre el techo aparece por sorpresa Muxia, quien comienza a luchar de inmediato contra la líder de los guardias, aunque el compañero intentaba atacar por la espalda y nuestro prota lo golpeaba porque ellos dos serían quienes lucharían, al tiempo que Muxia le avisaba a su oponente que no debe distraerse en medio de un combate y en cuestión de segundos logran vencer a estos 2 guardias. Un momento después, nuestro prota destruye una de las paredes para poder entrar así al Salón del Tesoro, donde le explica a Muxia que no lo había hecho antes para no ser encerrados allí mismo, pero comienzan a caminar por la bóveda donde ella avisa que el pergamino era de su propiedad y nuestro prota le dice que no estaba interesado en un papel, sino que encuentra su objetivo, la esencia de obsidiana, y luego de alcanzar algunos artículos más que buscaban, iban hasta el ascensor donde Muxia le explica que irían a la planta baja donde estaban los experimentos de Du, pero además hay un pasaje por el drenaje que los llevaría al exterior, aunque Wang tiene un mal presentimiento. Mientras tanto, los guardias eran ayudados por su compañero cuando su jefe llegaba algo molesto al ver que habían sido derrotados y que el lugar estaba bastante destruido, así que les ordena que tomaran una de las pastillas que les entregaba. Luego de unos segundos, nuestro prota pregunta por qué no van directamente hasta el último piso y Muxia le explica que tiene algunos asuntos que hacer primero en una de las plantas, así que debe prepararse. Mientras que a las afueras del ascensor, un grupo de guardias armados ya los esperaban, pero antes de salir, Muxia apaga las cámaras y con mucha velocidad logra eliminar a los guardias, dejando confundidos incluso a los perseguidores de antes porque no recibían respuesta sobre lo que pasaba en aquel piso. Un momento después, Muxia le muestra un mapa a nuestro prota explicándole dónde estaban y el lugar al cual deben llegar, por lo que debería seguirla ya que no demorarían en encontrarse con sus perseguidores. Por ese motivo comienzan a correr hasta llegar frente a una puerta donde hay unos rastros de sangre y nuestro prota le dice que tiene un muy mal presentimiento, por lo que lo mejor es escapar, pero Muxia le avisa que debe cumplir con una tarea primero y como su guardaespaldas debe ayudarla, así que usando aquel guante logra abrir la compuerta y comienzan a avanzar, pero Wang no comprende que eran todos aquellos monstruos y Muxia le explica que es el Instituto de Investigación Genética de Du Weinbank, donde han perdido su enfoque ya que actualmente solo buscan crear el arma biológica perfecta, ignorando todos los peligros que algo así conlleva porque la biotecnología es demasiado peligrosa, aunque abre otra compuerta donde estaba el verdadero mal y caminan hacia una chica que estaba tomando algunos datos, pero ella no se sorprende al verlos y dice que el maestro los estaba esperando por lo que iría a llamarlo. Entonces le avisa a un anciano que llegaron las personas y el hombre lo acepta pidiéndole que transfiera los datos a la computadora. Luego se reúne con Muxia, a quien saluda con alegría pues la estaba esperando, pero ella le pide que dejen las formalidades y pregunta de inmediato por el medicamento genético, algo que el doctor afirma tener pero debe recibir el tesoro porque ese era el trato y Wang no entiende bien qué sucede, pero Muxia le pide que pruebe que en realidad sí funciona aquel medicamento y el doctor le muestra entonces los datos en la computadora, ya que gracias a sus experimentos de fusión biológica han conseguido una mejora sobrehumana. Además, la tasa de éxito entre especies llegó hasta el 95%, justo cuando Du detuvo la investigación pues pensó que era mejor enfocarse en armas biológicas y estaba tan cerca de conseguir la perfección para eliminar todo tipo de enfermedades en los humanos, algo que molesta a Muxia porque significa que no tiene la medicina que prometió y salvaría a su abuelo. El doctor lo confirma pero le dice que es por eso que necesitaban ese tesoro, pues con él conseguirían los medios para poder experimentar un poco más, ya que solo le falta un 5% de investigación
callejón y lograría su objetivo. Pero Muxia no aceptaría nada de lo que dice y lo golpea, ya que solo son seres insensibles que experimentarían con humanos por codicia. Entonces se alegra de no haber depositado todas sus esperanzas en ellos, y cuando el ayudante del doctor la amenaza también termina inconsciente. Además le pide a nuestro prota que le ayude a destruir todo aquel lugar, pero en ese momento Wang siente algo en su pecho y su cuerpo se ilumina, desapareciendo en ese mismo instante y dejando solo el cubo en el suelo. Pero Muxia no se percata de lo que pasó, aunque igualmente ella se encargará de destruir todo este lugar antes de que termine causándole un gran daño a la humanidad. Nuestro prota, por su parte, estaba en la dimensión del cubo y se alegra bastante al oír la voz de este, quien le avisaba que se estaba reiniciando, por lo que confirma que la obsidiana le dio la energía suficiente y el cubo le avisa que además se actualizó, por lo que ahora tiene varias habilidades potenciadas y mejoradas. Así que luego de explicárselas, nuestro prota es enviado nuevamente a la realidad, al mismo tiempo que Muxia comenzaba a liberar todos los experimentos de aquel laboratorio. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Segundos después, los guardias con algunos soldados llegaban hasta este lugar y avanzaban con cautela cuando un grupo de murciélagos los ataca y logran herir a uno de los soldados, pero uno de los guardias lo prende en fuego diciéndole que solo eran unos monstruos menores y a pesar de no saber cómo es que podrían escaparse, no sería nada de que temer. Así que anima a todos los demás para que lo sigan, ya que iría al frente con su habilidad de fuego preparada, pero por sorpresa es atacado por un monstruo mucho más grande, el cual lo devora en cuestión de segundos, y las balas de los otros soldados no le hacen nada a aquel monstruo que comienza a atacarlos, por lo que entonces la líder logra inmovilizarlos usando uno de los lazos y le pide ayuda a su compañero para que lo noquee. Así que cuando lo atrae, aquel hombre golpea con tanta fuerza que lo atraviesa completamente. Muxia, por su parte, avanzaba hasta un callejón sin salida, extrañada porque sabía que por allí estaría el callejón que buscaba, aunque en ese momento sus reflejos la ayudan a detener un ataque de los guardias, quienes volvieron a encontrársela, pero ella les dice que parece y los monstruos no fueron suficientes. Esto enoja a la guerrera, quien le pide a su compañero que espere el momento oportuno y comienza a avanzar, comenzando entonces una pelea entre ellas. Que la verdad es difícil de narrar con tantos movimientos, pero de que se mueven muy bien, se mueven muy bien. Es bellísimo. Aunque luego de algunos segundos, Muxia queda inmovilizada de una de sus manos y siente una descarga por todo su cuerpo, lo cual la guardiana confirma porque debió quedar paralizada y le avisa a su compañero que ya es el momento de unirse. Así que este corre a gran velocidad e impacta con tanta fuerza que envía por el aire a la chica por varios metros. Así que la líder pregunta si tiene algunas palabras porque igualmente moriría, aunque confiesa que ellos también lo harían porque tomaron las pastillas y tampoco podrían salir de este lugar. Entonces le cuenta que desde pequeños fueron encerrados en aquel lugar y sufrieron muchos experimentos por aquel profesor, pero no espera que alguien como ella logre entenderlos, y Muxia solo les dice que igualmente se convirtieron en asesinos por lo que no merecen vivir. Pero cuando ellos estaban por impactar a Muxia, una descarga eléctrica impacta con fuerza a aquel guerrero, mientras que nuestro prota hace una entrada bien chingona y con estilo, dejando asombradas a las chicas, pero Wang se alegra porque su jefa esté bien. Aunque Muxia le reclama que no debería hacerse el interesante con aquella entrada, mientras ella casi que moría. Cierto. ¿Ah? Cierto. Aunque el cubo en ese momento le avisa que se acercan varios monstruos y nuestro prota se lo indica a la guerrera, quien se preocupa al ver dos monstruos llegar, pero ninguno podría escapar, mientras que nuestro prota responde que ya lo vería, y en ese momento se teletransportan del lugar, dejando sola a aquella chica. Minutos después ya estaban en el alcantarillado y Muxia se cambió a un traje de buceo, aunque avisa que solo había uno, pero igualmente no cree que él necesite algo así porque tiene varios secretos que aún no le ha contado, aunque deben salir de allí justo cuando sienten una fuerte corriente de viento y el maestro de los guardianes aparece diciéndoles que no escaparían con vida, ya que vencieron a sus aprendices, mientras que el cubo le advierte a Wang que el poder de combate de aquel hombre es bastante elevado. Nuestro prota sigue impactado por no haber sentido la presencia de aquel hombre y el cubo le avisa que eso se debe a que el poder de combate que tiene es muy superior y usaba técnicas de ocultación, mientras que Muxia le pregunta qué hacía allí y Laika responde que seguramente la información que ella tenía decía que él estaría en una misión de asesinato en el extranjero, algo que fue fácil de fingir, y explica que desde un principio supo sobre que se estaba robando información de Rudra, algo que lo emocionó porque pensó que sería mucho más grandioso, pero
resultó ser dos chicos sin mucho poder que cree que pueden llegar a tener algo de potencial, y ahora que justamente estaba necesitando a nuevos aprendices le vendría bien, mientras que el cubo le avisa a Wang que el poder de Laika está aumentando cada vez más. Pero antes que aquel hombre toque a Muxia, nuestro prota le sostiene la mano, algo que no le agrada, y sin pensarlo Wang ataca con una daga que no le hace nada a Laika, ya que este transformó su mano en un hacha y comienzan a luchar. Pero mientras estaban igualados luchando, Muxia intenta tomar ventaja al atacar por la espalda y se asombra al ver que Laika dobló su mano de una manera nada natural y logró defenderse. Pero el hombre le daba una fuerte patada a nuestro prota, el cual teletransportándose la devuelve, y Laika, molesto por aquel golpe, lo sujeta para estamparlo con mucha fuerza hasta el suelo, lo que Muxia aprovecha para atacar por sorpresa, y nuestro prota logra hacerle una leve herida en el rostro a Laika, el cual acepta que lo subestima un poco, mientras que Muxia le pregunta a nuestro prota qué probabilidades tienen de poder ganar, aunque él responde que podrían escapar si lo hacen bien, y en ese momento le pide al cubo usar la habilidad nueva que obtuvo de otorgamiento divino en la daga, aunque el cubo le advierte que podría no funcionar bien y sobrecargar el arma haciendo que explote. Además que con esta nueva habilidad no podrá usar teletransportación o detección mientras se hace la fusión, algo que él acepta, y en este momento Laika lo golpea de sorpresa con mucha fuerza, así que Muxia comienza a atacar, pero en segundos Laika logró quitarle la espada y nuestro prota se recupera para intentar golpear, siendo enviado al suelo con mucha fuerza, ya que Laika comienza a superarlos casi sin esforzarse y logra detener los golpes que le lanzaban. Incluso le daba una fuerte patada a nuestro prota y Muxia se recupera al mismo tiempo que Laika pregunta por qué no estaba usando esa habilidad de teletransporte, pero nuestro prota le avisa a su compañera que ella debe huir, ya que él se encargaría, y justo una explosión les permite empezar a correr, pero el hombre les advierte que no podrían huir y nuestro prota lanzaba un golpe para frenarlo, pero Laika, sin inmutarse, lo estampa contra el suelo y a Muxia la envía contra una pared, aunque Wang vuelve a levantarse, pero el hombre le daba un golpe tan fuerte que deja a nuestro prota sangrando en el suelo, quien intenta sorprender con un puño directo en el abdomen, el cual termina con un contragolpe que lo deja mucho más herido. Pero Wang pregunta al cubo cuánto faltaba y ese le dice que aún quedaba 1 minuto y 12 segundos, pero entonces notaba las fracturas que tiene y le recomienda que fuera un médico, pero nuestro prota solo retaba más a Laika, quien lo levanta por el cuello sin entender el motivo por el cual hizo algo así, pero le avisa que empezaría a quitarle parte por parte de su cuerpo, mientras que nuestro prota comienza a perder la conciencia y sigue pensando en la pregunta que Laika hizo sobre el motivo por el cual vinieron a este lugar, obteniendo una imagen de Shen, pero en ese momento Muxia aparece sorpresivamente atravesando el abdomen de Laika, aunque nuestro prota no entiende por qué volvió, y el cubo le avisa que el enemigo no parece estar herido, así que le advierte a Muxia, quien esquivaba los ataques de Laika, el cual sin importar el daño en su abdomen sigue moviéndose sin ningún problema e incluso consigue lanzar una habilidad que deja inconsciente a Muxia, lo cual preocupa a Wang, pero estaba demasiado débil y sangra demasiado para ir a protegerla, al tiempo que Laika se quita la espada aceptando que es de un gran nivel, por lo que entonces le daría el honor a Muxia de morir por su propia espada, y en este momento el cubo avisa que la fusión de la daga estaba terminada con varios atributos especiales como un efecto de hielo. Esto alegra a Wang porque aún tienen una oportunidad de ganar. Bueno, aunque el cubo le informa un pequeñísimo detalle, la fusión fue un fracaso y la daga explotaría en 30 segundos, por lo que debe alejarse lo más rápido que pueda. Pero nuestro prota sabe que debe intentarlo al menos una vez y corre hacia Laika, donde le logra atravesar la mano, enfureciendo a aquel hombre porque sigue intentando ataques sin sentidos y con un fuerte golpe lo envía más de 10 metros, dejándolo con múltiples fracturas, lo que preocupa a Muxia, quien iba a revisarlo, pero cuando Laika quitaba la daga de su mano, esta explota, enviando una ráfaga de hielo a todo su alrededor, y nuestro prota mira con su compañera como aquel hombre queda completamente cubierto por una espesa capa de hielo. Esto anima a Muxia porque ganaron, pero el cubo le avisa que el poder de Laika está aumentando y el hielo comienza a agrietarse, por lo que Wang le dice a su compañera que deben correr lo más rápido posible y escapar de allí, mientras que el poder de Laika seguía aumentando. Así que cuando llegan a un desagüe, nuestro prota le pide a Muxia que escape, ya que tiene todo para hacerlo. Ella no quiere aceptarlo y dejarlo allí, pero Wang le avisa que tiene otros métodos para salvarse, así que termina empujándola al ver que Laika venía con todo su poder tras ellos. Y el cubo le avisa que ya estaba en su límite físico, pero en cuestión de segundos Laika llega causando una gran explosión en todo el lugar.
Un rato después, Laika estaba totalmente furioso porque gastó una transformación y aún así se le lograron escapar, pero jura que los encontraría, y Muxia por su parte buceaba desde lo profundo del mar esperando que Hwang se encuentre bien. Mientras que nuestro prota justamente iba en la espalda de la chica, solo que estaba descansando de todo el cubo. Unos días después, Hwang sigue impactado por todo lo que sucedió, ya que le parece increíble lo que vivió en este banquete y hasta el momento siente que ha sido un sueño lo que han vivido. Pero entonces despierta de sus pensamientos recordando que estaba en una sala donde Muxia lo invitaba a que se uniera al ATC para que entonces obtuviera una identificación de superhumano. Pero nuestro prota pregunta qué es exactamente el ATC y Muxia le muestra un salón donde le explica que es el centro de entrenamiento para prepararse y competir en un concurso mundial de superhumanos, algo que asombra a Hwang, pero de inmediato se niega porque tiene cosas más importantes que hacer. Pero Muxia le dice que seguramente se trataba de Shin y ella puede conseguirle algo de información, ya que debería saber que el ganador del último concurso de superhumanos fue justamente Shigukin. ¿Qué? Así que si lo que busca es información, debería de unírseles, y nuestro prota asombrado termina aceptando, pues tendría la promesa de poder obtener toda la información posible. Esto alegra a Muxia porque por fin tendría un equipo, mientras que Hwang piensa que pronto encontrará a aquel hombre misterioso. Y hasta aquí una nueva temporada más. Déjame saber qué tal te pareció y cuál fue el personaje que más te gustó, que yo estaré leyendo cada uno de sus mensajes y respondiéndoselos. Muchas gracias por todo el apoyo en el canal, así que aquí te dejo algunos videos más recomendados y nos vemos en el próximo resumen. Pero Stone le envió una ráfaga de viento que aún... Pero Stone me envió una ráfaga de... Y ahora es el designado. Y ahora será designado como el usuario del cubo o Drake. Luego se reúne con Muxia a quien la salud. Así que cuando logra traerlo, aquel hombre golpea con tanta fuerza que lo Así que cuando logra traerlo, el hombre golpea con... Y acepta que es esta espada es de un... La líder de un líder de gestión super... Muyukian le explica que quiere entrar... Mientras que Hwang responde que él también pondría en juego todo, pero no es... Mientras que Hwang dice que él también pondría en juego... Por cierto, suscríbete y dale a like.